Hermanos, vamos a dar el mensaje este día. Am, Tal vez seamos un poco más breves esta mañana. Am, y pidiéndoles la oración. Esta mañana recibimos noticias de que mi papá falleció y pues vamos a tratar de ser un poco breves ahora para poder ir a estar con nuestros seres queridos, pero vamos a entrar en, quiero dar este mensaje que se llama Resplandeciendo en un mundo oscuro. Resplandeciendo en un mundo oscuro, y vamos a seguir nuestro estudio en la carta a los filipenses, a los hermanos en Filipos. Vamos a ver el capítulo 2 y versos 12 al 18. La vez pasada, me parece que el sábado antepasado, vimos cómo Jesús, a pesar de ser Dios, hizo a un lado sus privilegios como Dios y tomó forma de hombre. ¿Se acuerdan que dijimos que no dejó de ser Dios, pero que hizo a un lado su prerrogativa como Dios para tomar forma de hombre? También vimos cómo Pablo exhortó a la iglesia a tomar la actitud de humildad de Jesús y que nos sirviéramos los unos a los otros. A causa de la obediencia de Jesús hasta la muerte de la cruz, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. También dijimos, si no le has dado tu vida a Jesús, algún día, si tú lo rechazas, vas a tener que hacerlo, vas a doblar tu rodilla y vas a tener que confesar que Jesús es el Señor. Hicimos la invitación, ¿por qué no le das tu corazón de una vez ya y doblas tu rodilla ya y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor? Y no esperes que un día, estando en el lado equivocado, de todas maneras vas a tener que hacerlo. Bueno, este día vamos a ver este mensaje, resplandeciendo en un mundo oscuro. Vamos a ver ahí, comenzando del verso 12. Dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, escriban sus papeles. La iglesia en Filipos era caracterizada como una congregación que ocupaba muy poca supervisión. Si ustedes se acuerdan, en las demás cartas de Pablo, hemos estudiado la primera carta de los Corintios, estudiamos Gálatas, se dieron cuenta que Pablo los exhortaba, los regañaba, ¿verdad?, por alguna cosa que hicieron mal. Pero la iglesia en Filipos aparentemente era una iglesia muy fiel, y Pablo solamente los exhortaba a que se mantuvieran en la fe, pero no los regañaba, ¿verdad? Era una iglesia que era muy fiel y ocupaba muy poca supervisión. Pero aún así, sin embargo, siempre hay campo para mejorar en nuestro servicio al Señor. Nadie somos perfectos. No importa qué tan fieles seamos, de todas maneras necesitamos la gracia de Dios para seguir creciendo en Él. Entonces, como siervos de Dios, nunca debemos bajar la guardia espiritual. No podemos, ¿cómo se dice? ¿Cómo podría decir la palabra? No debemos descuidarnos, no debemos descuidar nuestra vida espiritual, porque el enemigo siempre está buscando la forma de llegarnos. El enemigo siempre está buscando la forma de tumbarnos. El enemigo no descansa, hermanos, trabaja de día y de noche tratando de apartarnos del camino del Señor, y por eso es que no debemos de bajar nuestra guardia espiritual. Entonces, Pablo exhortó a la iglesia a trabajar, literalmente aquí donde dice, sino mucho más,
Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa palabra literalmente quiere decir, trabajen su salvación con temor y temblor. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ahora, esto, hermanos, no quiere decir que somos salvos por obras. Esto no está diciendo eso. La Biblia es muy clara que nosotros no somos salvos por obras. ¿Qué dice Efesios 2:8? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros nos podemos jactar que nos salvamos a nosotros mismos. ¿Qué dice también ahí? Mira, vamos. Dice en Romanos 3, 21 al 24, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. La salvación es gratuita por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, esto no está hablando de que somos salvos por nuestras obras. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto significa o se refiere a la búsqueda activa. Escuchen esto bien. La búsqueda activa de obediencia del creyente en el proceso de la santificación. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que practicar las disciplinas espirituales o terminaremos débiles en la batalla espiritual. Eso es lo que quiere decir ocuparnos de nuestra salvación. Es lo que quiere decir trabajar nuestra salvación. No podemos estar, hermanos, sin hacer nada. No podemos estar inactivos. No podemos estar distanciados de nuestra fe, del Señor. Tenemos que estar en búsqueda activa de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, tenemos que practicar las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? La oración, la lectura bíblica, el ayuno, servir, evangelizar, todo lo que hemos sido llamados a hacer, tenemos que estar ocupados en eso. No podemos simplemente ir un día a la iglesia, cantar algunos cantos, leer una escritura y el resto de la semana vivir como que no conocemos a Dios. Tenemos que estar ocupados, orar diariamente, leer la palabra de Dios diariamente, servir a los que están necesitados, visitar a los que están en aflicción, orar por los enfermos, visitar a los enfermos. Tenemos que estar ocupados en nuestra salvación, ¿verdad? Lo que se llama el proceso de la santificación. La salvación es gratuita, el Señor nos las dio, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Eso es solamente el comienzo. No podemos pensar que vamos a hacer una oracioncita y se acabó todo. No, tenemos que estar ocupados en el trabajo, en la obra del Señor. Eso es lo que quiere decir a trabajar nuestra salvación, estar involucrados activamente en la búsqueda de obedecer a nuestro Dios. ¿Sí entendemos eso? El cristiano no puede ser apático. El cristiano tiene que estar involucrado en la batalla, porque si no, el enemigo nos va a tumbar. Y debemos de servir a Dios con una actitud de temor sano que busca no ofender a Dios. ¿Qué estoy hablando de temor sano? Ya he mencionado esto cuando éramos chicos. Nosotros no hacíamos ciertas cosas porque sabíamos que mi papá, mi mamá nos iban a disciplinar. Es lo mismo en el camino del Señor. Tenemos que apartarnos del pecado, de no cometer las cosas que no debemos cometer, porque si no, no las vamos a ver con el Señor. Ese es un temor sano, ¿verdad? Vivir en temor de Dios. No, sabes que yo no voy a cometer adulterio, porque la palabra de Dios dice que la persona que toca a la mujer casada, dice, no será inocente. Dice, la persona que toca a la mujer casada, dice, no tiene entendimiento. No voy a robar, porque la palabra de Dios dice que trabajemos y que no robemos. No voy a echar mentiras, porque dice la palabra de Dios que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Ese es un temor sano, saber, ¿sabes qué? Yo no puedo andar a hacer esas cosas, hay consecuencias eternas. Entonces dice que a nosotros trabajar, estar involucrados en la búsqueda activa en el trabajo del Señor, que lo hagamos con temor
y temblor hacia Dios, ¿verdad? Con respeto. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios merece nuestra reverencia y merece nuestro respeto. No debemos andar chistoseando de las cosas de Dios, hermanos. Todo lo hemos hecho, pero no debemos de andar burlándonos de las cosas de Dios. No debemos de andar usando el nombre de Dios en vano. No debemos de andar tomando a la ligera las cosas de Dios. Tenemos que honrar y respetar a nuestro Dios. Por eso yo he escuchado, a veces escucho testimonios y escucho a hombres o mujeres que dicen que hablan con Jesús, que se les aparece y que hablan con Él como si fuera su amigo. Y yo tengo que cuestionar esas cosas, hermano, porque cuando leo las Escrituras, cuando Jesús se le aparecía, ¿se acuerdan a Daniel? Se le apareció a Daniel, se le apareció a Juan, el teólogo. ¿Qué pasó con ellos? Dice que cayeron como muertos. Entonces, cuando yo escucho testimonios de que hablan con Jesús como si fuera su amigo y eso otro, yo tengo que cuestionar esas cosas. Nuestro Dios, dice la palabra de Dios, es un fuego consumidor. Él es el poder de la creación. Él es el Dios santo y victorioso que vive y reina para siempre. Y por eso, hermanos, es que tenemos que servir a Dios con temor y con temblor, con reverencia y con respeto. Amén. Al estar nosotros trabajando, al estar nosotros involucrados en todo lo que involucra nuestra salvación, ¿verdad? Practicar esas disciplinas espirituales que nos mantienen fuertes, porque, hermanos, la tentación llega a todos. Miren, el enemigo, cuando estamos fuertes, no nos ataca. ¿Saben cuándo nos ataca? Cuando estamos descuidados, cuando andamos débiles, cuando estamos pasando cosas. Ahí viene el enemigo y nos ataca sin misericordia. Nos ataca ferozmente, sin misericordia. Y si no estamos agarrados de la mano de Dios, si no estamos ocupados en nuestra salvación, entonces corremos el peligro de que el enemigo nos cause que nos desviemos. Ese es el peligro. Y por eso les decía Pablo, hermanos, los felicito. Están haciendo un trabajo tremendo. Pero ¿saben qué? Ocúpense en su salvación. No se descuiden. No descuiden su alma. No descuiden su camino espiritual. Ocúpense. Estén ocupados en el trabajo del Señor. Y van a poder tener el poder de permanecer firmes cuando el enemigo viene a atacarnos, que el Señor lo reprenda. Vamos al verso 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto está tremendo, hermanos. Está tremendo. Escriben los papeles. Aunque es la responsabilidad del creyente de trabajar por el Señor, es Dios quien produce las buenas obras y fruto espiritual en el creyente. Lo voy a volver a leer. Aunque es la responsabilidad del creyente de trabajar por el Señor, es Dios quien produce las buenas obras y fruto espiritual en el creyente. Qué hermoso eso, ¿verdad? O sea que Dios hace todo. Hace todo. Por eso dice, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, nadie nos podemos jactar delante de Dios. Nadie podemos impresionar a Dios. ¿Saben lo que impresiona a Dios? Lo que impresiona a Dios es un corazón humilde y contrito que viene delante de Él en humildad y vive una vida en humildad delante de Dios. Eso es lo que le impresiona a Dios. No que hagamos un montón de cosas que millones sean salvos debajo de nuestro miserio. Lo que impresiona a Dios es un corazón contrito y humillado. Entonces, toda la gloria le pertenece a Dios. ¿Sí entendemos eso? A veces se nos sube a la cabeza las cosas cuando Dios nos usa, pero no debemos de ser así. ¿Por qué? Porque esto es porque Dios trabaja por medio de nosotros, por medio del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Hechos 1.8 y Gálatas 3.3. Dice, Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice Gálatas 3.3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces Dios trabaja por nosotros. Él nos usa cuando hay
una manifestación genuina de Dios, cuando una persona es salva genuinamente, cuando una persona es sana por el poder del Espíritu Santo, cuando una persona es liberada, es Dios trabajando en medio de nosotros. Nosotros nomás somos vasos, ¿verdad? Por eso no podemos ni debemos jactarnos, porque es Dios el que hace todo en nosotros. Entonces, al estar trabajando por el Señor, si el Señor nos usa, yo tengo testimonios para la gloria de Dios, pero no fui yo, no soy yo. Dios me ha usado en sanidades, en liberaciones, en tantas cosas, pero hermanos, déjenme decirles, no soy yo. Si Dios te ha usado a ti, no eres tú. Si Dios te va a usar, te está usando ahorita, o si te va a usar, no eres tú, es el Señor. Amén. Por eso debemos de trabajar con temor y temblor, con respeto, con agradecimiento, ¿cómo se dice? Reconociendo, honrando a Dios. Amén. Porque dice la palabra de Dios, dice porque en vosotros produce así el querer, o sea, nos da esos deseos de trabajar por Él, y como el hacer, el poder para poder hacerlo. Amén. Entonces Dios energiza tanto los deseos de los creyentes como sus acciones. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso debemos servir a Dios con temor, pues toda la gloria le pertenece a Él. Y la voluntad de Dios aquí, hermanos, cuando dice la voluntad, no está hablando de que hagamos lo que se nos ocurre, ¿verdad? Está hablando de que hacemos lo que le place a Él, ¿verdad? Cuando trabajamos por el Señor, estamos haciendo lo que le place a Él. ¿Qué manera? Hablarle a los perdidos de Cristo, dar a los pobres, ministrar a las viudas, a los huérfanos, orar por los enfermos, animar al que está desanimado, acompañar a los que están pasando por pruebas. Todo eso, todas esas cosas son cosas que le placen a Dios. Amén. Y eso es lo que está hablando aquí de su voluntad. Si no tenemos cuidado, nos podemos enorgullecer y pensar que son nuestras habilidades y no las de Dios. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado. Entonces, trabajemos, ocupémonos en nuestra salvación, pero siempre reconociendo con grande temor y respeto a nuestro Dios. Amén. Es lo que decía Pablo, hermanos, no se les vaya a subir a la cabeza, no se descuiden, trabajen por el Señor, pero cuiden su alma, guarden su actitud, guarden su comportamiento, no sea que el enemigo los vaya a engañar. Es lo que Pablo les escribía a los hermanos en Filipos. Qué hermoso. Ok, vamos a seguir. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, la murmuración aquí es un rechazo emocional de la providencia, voluntad y circunstancias de Dios para nuestras vidas. En otras palabras, emocionalmente rechazamos a Dios en nuestros corazones cuando estamos murmurando. Por eso es que es algo tan serio, ¿verdad? Cuando una persona se agarra a murmurar y empieza a murmurar de costumbre, está rechazando la providencia, la voluntad, el poder de Dios en sus vidas. En otras palabras, lo está rechazando como Dios. Las contiendas son más intelectuales y aquí significa cuestionar y crítica dirigida negativamente ante Dios. Entonces todo la agarran contra Dios. La agarran contra Dios. Entonces, ¿qué sus papeles? En esencia, las murmuraciones y contiendas son actitudes que rechazan a Dios. Una emocional y una intelectual. Lo rechazas en tu corazón y rechazas a Dios en tu mente. Israel pagó un precio muy caro cuando murmuraba en contra de Dios mientras andaban en el desierto. Por eso es que Dios
se enojaba tanto cuando Israel murmuraba. ¿Por qué? Porque lo estaban rechazando en sus corazones y en sus mentes. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y cuando murmuramos, cuando causamos contiendas, estamos haciendo exactamente lo opuesto. Estamos rechazando a Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes. Entonces Pablo exhortaba a los filipenses a rechazar esas actitudes, ¿verdad? Dijo, hermanos, no hagan eso. No anden murmurando, no se anden peleando, no anden contendiendo, porque lo que están haciendo, están rechazando a Dios. No hagan eso. No lo rechacen. Entonces, y regrésate. Ser irreprensibles aquí significa ser sin mancha. Es a saber que nuestros testimonios sean libres de la mancha del pecado. ¿Qué quiero decir con eso? Todos pecamos, ¿verdad? Todos pecamos. Pero una cosa es cometer pecados aislados como lo hacemos todos, ¿verdad? ¿Quién no comete pecado? Nos enojamos con alguien, dijimos cosas que no debimos haber dicho. Pensamos cosas que no debimos haber pensado. Hicimos cosas pecaminosas. Vimos algo que no debimos haber visto. Escuchamos algo que no debimos haber escuchado. De alguna manera u otra pecamos, ¿verdad, hermanos? Pero hay una diferencia entre cometer un pecado aislado, ¿verdad?, en nuestro diario vivir, y otra cosa es ser conocido o manchado por pecados recurrentes y deliberados. ¿De qué estoy hablando? El hermano o la hermana que viven en adulterio. El hermano y la hermana que son alcohólicos, muchas veces en secreto. Y a veces piensan que nadie sabe y todo el mundo sabe, ¿verdad? Eso no es ser irreprensible. Los hermanos que se van a los bares, que se van a los conciertos, que andan en el mundo, eso no es ser irreprensible. Ser irreprensible sin mancha es guardarnos y caminar apartados del mundo sirviendo al Señor, ¿verdad? Si tú andas viendo pornografía, aunque nadie sepa, o tal vez la gente sabe, pero tú piensas que no saben, no eres irreprensible. Si estás viviendo en pecado secreto y no estás viviendo conforme a la palabra de Dios, entonces no eres irreprensible. Tenemos que apartarnos del pecado, hermanos. Tenemos que apartarnos de las costumbres de este mundo y dejar de tratar de ser como este mundo. Porque corremos el peligro que si el Señor viene y no nos encuentre irreprensibles, nos vamos a quedar. Tenemos que ser como las 5 vírgenes sensatas que tenían sus lámparas llenas de aceite. Quiere decir que estaban ocupadas en su salvación, lo que estamos hablando ahora. Estaban ocupados en las cosas que deben estar ocupados y no ocupados acá en el mundo. Ocupados en agradar al Señor, en buscar al Señor, trabajar por Él, servir los unos a los otros, en vez de andar tratando de ser como el mundo, en vez de andar buscando el pecado, en vez de andar manchándonos acá, debemos estar aquí ocupados en nuestra salvación. Amén. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando murmuramos, cuando contendemos, nuestro corazón se empieza a apartar más y más de Dios. Hay personas que van a la iglesia, van por años y hablas con ellos y se le van murmurando, se le van criticando. Estas personas a lo mejor van a la iglesia, pero sus corazones ya no están con el Señor. En su corazón, en sus emociones, en sus intelectos, ya rechazaron a Dios. Cuidado. Cuidado, hermano. Así como Pablo nos exhorta aquí, que nos ocupemos, que trabajemos nuestra salvación. Que estemos ocupados hasta que Él venga. Amén. El pecado de murmurar y contender nos mancha y pone en peligro nuestra relación con Dios. Pero si guardamos nuestro testimonio, seremos como, por eso intitulé este mensaje, resplandeciendo en un mundo oscuro. Si guardamos nuestro testimonio, seremos como el sol, la luna y las estrellas que brillan en medio de un universo oscuro. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, hermanos, vivimos en tiempos muy oscuros.
a veces me asombro yo de las blasfemias. Las blasfemias que estamos viendo en los medios, en las noticias, que vienen de los entretenedores, que vienen de los medios sociales, las blasfemias en contra de Dios. Me asombra. Pero Dios quiere que nosotros seamos irreprensibles, sin mancha, que brillemos, que nuestra luz brille en medio de estos tiempos tan oscuros. ¿Verdad? Porque de alguna manera Dios nos usa para que saquemos a gente de la oscuridad donde están metidos. Pero si nosotros andamos en la oscuridad con ellos, no vamos a poder sacar a nadie. Amén. La gente tiene su mirada puesta en nosotros y quieren saber que todo esto es cierto en medio de un mundo lleno de incertidumbre. ¿Saben que la gente hoy vive muy decepcionada? Y hay personas que están buscando y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero saber que Dios es real. Yo quiero saber que de veras me ama. Yo quiero saber que de veras Él es mi Salvador. Están hambrientos, deseosos. Pero si nosotros estamos viviendo como el mundo, ¿cómo van a poder ellos ver que de veras es cierto? Pero si estamos viviendo ocupados en nuestra salvación, apartados del mundo, la gente va a ver. Mira, esa persona no dice malas palabras. Esa persona no anda murmurando. Esa persona es fiel a su cónyuge, no anda acá con nosotros mirando cosas que no debe. Esa persona no se emborracha, esa persona, tantas cosas, ¿verdad? Empezamos a brillar, nuestra luz empieza a brillar y la gente comienza a entender, comienza a ver. Que nuestro testimonio, hermanos, atraiga a la gente a Jesús y no los aparte. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vamos a seguir. Y dice, asidos, quiere decir agarrados de la palabra de vida, la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme en que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, escriben sus papeles. Sin la guía de la palabra de Dios, no podremos ocuparnos en nuestra salvación con éxito. ¿Por qué? Especialmente ahora. Vivimos en los tiempos peligrosos de los cuales Pablo le escribió a Timoteo. ¿Qué le dijo a Timoteo? Ahí en 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos postreros, en los tiempos que estamos, algunos apostatarán, quiere decir se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo no sé en qué otro tiempo podemos decir que estamos viviendo en tiempos donde la gente está escuchando doctrinas de demonios. Iglesias que están casando a parejas homosexuales. Iglesias donde defienden el aborto, el matar a los bebés en el vientre. Iglesias que no predican el evangelio, predican un mensaje social. Yo no sé qué otra cosa podría aplicarse a las doctrinas de demonios. Para ser irreprensibles y brillar como en medio de esta generación, necesitamos estar en la palabra de Dios. Hermanos, si no estamos en la palabra de Dios, si no la estamos estudiando, cualquiera nos va a engañar. Va a llegar con un mensaje contrario y nos va a engañar. Tenemos que estar muy sabidos, estudiados en la palabra de Dios, aunque se burlen de nosotros. Esas personas que se burlan, esas personas muchas veces ya ni siquiera están en el camino de Dios. Tenemos que estar en la palabra de Dios. Pablo quería asegurar que su labor a favor de los filipenses no fue en vano, ¿verdad? Pablo se preocupaba por eso, era muy celoso de las iglesias. Entonces hay un celo bueno, ¿verdad? Hay un celo malo, pero hay un celo bueno. Es bueno tener celo de las cosas de Dios, de las cosas de Dios. Es bueno, ¿verdad? Debemos de cuidarnos, debemos de pedirle a Dios que nos ayude, porque todos cometemos errores, todos hemos cometido errores.
pero necesitamos estar en la palabra de Dios, estudiarla bien. Filipenses 2, 17 al 18 dice: y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, eso, libación, es, hacían sacrificios de fuego y tomaban una bebida como vino, más o menos como un galón, y lo echaban en el sacrificio. Era como una ofrenda a Dios. En algunos momentos también ofrecían grano, que significa pan, y después vino, que era como que le ofrecían pan y vino a Dios en sacrificio. La libación era también una costumbre que hacían los paganos, pero esa es otra historia. Entonces lo que estaba diciendo Pablo aquí, escriban sus papeles. La libación era una porción de bebida que se derramaba sobre los sacrificios. Y aquí Pablo se refería al trabajo que había hecho entre los filipenses. O sea que derramó su vida en el servicio de la iglesia en Filipos. Y Pablo se gozaba en la fe de los hermanos filipenses. Es muy importante notar que a pesar de que Pablo estaba preso, mostraba el gozo del Señor, ¿verdad? Él decía: me gozo, hermanos, con ustedes. ¿Y qué podemos decir de esto, hermanos? Miren, la felicidad no dice: hermanos, estoy muy feliz. Dice: no, me gozo. ¿Por qué? La felicidad depende de las circunstancias, mientras que el gozo viene de Dios. Entonces, aunque Pablo estaba en la prisión, él estaba gozoso, regocijándose. Si solamente viviera de la felicidad, estaría muy triste. Hermanos, me siento muy triste porque estoy encarcelado. Pero no, dijo: hermanos, yo me regocijo junto con ustedes. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, como dice la palabra de Dios, no depende de las circunstancias, depende de nuestra relación con Dios. Amén. Por eso es que Pablo podía regocijarse aunque estaba en la prisión. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, en conclusión, ocuparnos en nuestra salvación requiere obediencia activa a Dios. La palabra ya es activa. Tenemos que estar involucrados, hermanos, en el trabajo del Señor, en nuestra salvación, orando, ayunando, leyendo la Biblia, visitando a los hermanos. En vez de murmurar y contender, debemos buscar agradar a Dios. Así resplandeceremos como luminarias en medio de un mundo oscuro. Amén. Padre, te damos gracias este día, te alabamos y te bendecimos. Te damos toda honra y toda gloria a ti. Te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a ocuparnos en nuestra salvación, a vivir por ti, Señor, siempre, bendiciendo tu nombre santo. Gracias te damos en todas las cosas. En nombre de Jesús, amén. Vamos, pues hicimos un servicio, ¿cómo se dice? Abreviado ahora. Mi padre falleció este día. Les pido las oraciones por mí, por mi mamá, por mis hermanos. Que Dios nos dé fuerzas y nos ayude para en todas las cosas que vamos a tener que hacer. Dios les bendiga a muchos. Vamos a recibir la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una semana gloriosa. Bye bye.